En esta oportunidad compartiremos la lectura del artículo Dios cumplirá su palabra de Charles Simeon. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Casi no hay peor cosa que manifieste con más fuerza la depravación de nuestra naturaleza que esa propensión a mentir que percibimos en los niños en cuanto empiezan a hablar. Cuando los hombres ya han desarrollado su razonamiento, con demasiada frecuencia se desvían de la verdad, a veces por olvido, a veces por un cambio de sentimiento o de manera de pensar, y a veces por su incapacidad de cumplir su palabra. Por lo tanto, es característico del hombre mentir, y todos somos tan sensibles a esto, que en cuestiones muy importantes, exigimos de los hombres un juramento que confirme su palabra, y hacemos con ellos acuerdos por escrito, que somos cuidadosos en que sean correctamente avalados. Ahora bien, tenemos la tendencia de pensar que Dios es alguien como nosotros y que podemos convencerlo de que cambie la palabra que ha salido de su boca. Resulta evidente que Balac tenía este concepto de él y procuró con muchos y repetidos sacrificios desviarlo de su propósito. Pero Balaam fue inspirado a declarar la vanidad de semejante esperanza y de confirmar por medio de una comparación muy humillante la inmutabilidad de Jehová. Para demostrar el significado completo de sus palabras, observemos que, primero, algunos piensan que Dios miente. Dios nos ha dicho en fuertes y repetidas declaraciones que tenemos que nacer de nuevo, pero esto no lo creen para nada los profanos, los farisaicos, los eruditos hipócritas de la religión. Los profanos se convencen a sí mismos que la severidad en la religión que implica el nuevo nacimiento no es necesario y que irán al cielo a su manera. Los farisaicos consideran la regeneración como un sueño de devotos débiles y se quedan satisfechos con la forma externa de piedad sin experimentar el poder de ella. Los eruditos hipócritas de la religión, estos, habiendo cambiado su credo junto con su conducta exterior, se creen cristianos, a pesar de que su fe no vence al mundo, ni obra por amor, ni purifica sus corazones. No cabe duda de que todas estas personas creen que Dios puede mentir, porque si realmente creyeran que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, antes de poder entrar en el reino de Dios, se preocuparían por saber si tal cambio ha ocurrido en ellos. No estarían tranquilos hasta tener una evidencia bíblica de que realmente son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero como esto no es de ninguna manera el caso de ellos, es evidente que no creen el registro de Dios y, en consecuencia, por más dura que parezca la expresión, hacen de Dios un mentiroso. Mientras que algunos no vacilan en tener estos deshonrosos pensamientos acerca de Dios, segundo, otros temen que pueda mentir. Esto es común entre las personas bajo convicción de pecado, bajo tentación o deserción. Bajo convicción de pecado, cuando los hombres están profundamente convencidos de pecado, les resulta muy difícil descansar simplemente en las promesas del Evangelio. Dios promete no echar fuera a nadie que acuda a Él por medio de Cristo Jesús, de lavarles los pecados más negros y de colmarlos de todas las bendiciones de la salvación gratuitamente, sin dinero y sin precio. Ahora bien, esto parece demasiado bueno como para ser verdad. No pueden concebir cómo Dios pueda justificar al impío y por lo tanto se esfuerzan por llegar a ser píos primero, a fin de ser justificados. Y si no pueden acercarse primero con algún pago en sus manos, se quedan atrás y caen en temores desalentadores. Y es común entre las personas temer que Dios pueda mentir cuando están bajo tentación o deserción. Dios ha declarado que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Pero cuando se enfrentan con la tentación,
es probable que digan, como David en 1 de Samuel 27:1, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. No ve modo de escapar, y por lo tanto temen que la próxima ola los vencerá totalmente. Si Dios en estas ocasiones esconde su rostro, concluyen que no hay esperanza, piensan que su misericordia ha desaparecido para siempre, su bondad ha terminado para siempre, pero en realidad Dios con tanta frecuencia y tan expresamente ha declarado que no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ahora bien, estas personas, a diferencia de los impíos, no piensan a conciencia que Dios puede mentir, pero tienen temores nacidos de la duda de que acaso si mienta, y que así piensan es obvio, porque de lo contrario creerían lo que Dios dice en Isaías 50:10: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Así es generalmente la veracidad de aquel que es la verdad misma, que no puede ser cuestionada ni negada. Tercero, Dios no miente ni puede mentir. Es inexpresablemente humillante que los pastores se vean forzados a vindicar la veracidad de Dios. Pero en vista de que Él mismo ha considerado apropiado hacerlo en los oráculos sagrados, y como la falta de fe de los hombres es tan profunda, es necesario que procedamos a demostrar que Dios no miente, que Dios no puede mentir. Primero, Dios no miente. Primero, escuchemos los testimonios de los que lo pusieron a prueba. ¿Ha habido alguien con más oportunidad de probar su fidelidad que Moisés, Josué y Samuel? Todos ellos dan testimonio de la manera más solemne de que nunca fueron engañados en nada, ni de que jamás lo serían. Por favor, lea Deuteronomio 32:4, Josué 23:14, primer libro de Samuel 15:29. Segundo, prestemos atención a las propias afirmaciones y apelaciones de Dios. Por favor, lea Isaías capítulo 5, versos 4 y capítulo 49, verso 19. ¿Acaso se aventuraría a hablar con tanta fuerza para defenderse a sí mismo si sus criaturas pudieran confirmar sus acusaciones en su contra? Amenazó castigar a los ángeles si desobedecían, pronunció una maldición sobre Adán si comía del árbol prohibido, amenazó destruir todo el mundo con un diluvio y de destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre y de dispersar sobre la faz de la tierra a los que una vez fueron su pueblo escogido. Considere ahora si no cumplió con alguna de estas amenazas. También prometió que enviaría a su único y amado Hijo a morir por los pecados, y de hacerlo grande entre los gentiles, mientras que su propia nación lo rechazaba casi universalmente. ¿Acaso ha sido olvidada cualquiera de estas promesas? O si tales promesas y amenazas han sido cumplidas, ¿hay alguna razón para dudar de alguna otra parte que todavía tiene que cumplirse? ¿Acaso no son sus acciones del pasado pruebas y votos de lo que realizará en el futuro? Por favor, lea 2 de Pedro capítulo 2, versos 4 al 9 y Judas 7. 2. Dios no puede mentir. La verdad es tan esencial a la naturaleza divina como lo son la bondad, la sabiduría, el poder o cualquier otro atributo. Así que puede tan fácilmente dejar de ser bueno o sabio o poderoso como puede dejar que ni una jota ni una tilde perezca de la ley. Si pudiera despojarse por un momento de la verdad, dejaría de merecer toda la confianza o el afecto. Si uno dice de alguien es grande y sabio y generoso, pero no se puede depender de su palabra, ¿no sería considerado en general como una persona despreciable? ¿Cómo entonces sería degradado Jehová si se le pudiera imputar semejante debilidad? Parece que San Pablo fue particularmente cuidadoso en prevenirnos contra tener la duda aún más pequeña acerca de la veracidad divina, porque abundan expresiones que declaran su perfección. Tito 1:2 dice: Dios no puede mentir.
Y 2 Timoteo 2:13 también dice, no se puede negar a sí mismo. Y luego en términos más contundentes, Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Ni se piense que esto le quitaría poder a Dios, porque poder mentir sería una debilidad en lugar de una perfección, y así como es una vergüenza que el hombre esté propenso a violar su palabra, es honroso para Dios el hecho de que no mienta ni pueda mentir. Y tercero, concluiremos con algunas aplicaciones. Primero, ¿cuán vanas son las expectativas de los inconversos? Los hombres, cualquiera sea su estado, se convencen a sí mismos de que serán felices cuando mueran. Pero qué ilusa es esa esperanza que se basa en la expectativa de que Dios resultará ser mentiroso. ¿Quiénes somos nosotros, por así decir, para que Dios deje de ser Dios a causa de nosotros? ¿Y qué seguridad podríamos tener si nos admitiera al cielo en oposición directa a su propia palabra? ¿Acaso no podría volver a cambiar su palabra y arrojarnos al infierno al final? Ciertamente el cielo no sería cielo si estuviéramos en una condición tan precaria. Dejemos a un lado tales esperanzas ilusas. Aprendamos a temblar ante la palabra de Dios y procuremos conseguir ese cambio total tanto del corazón como de la vida, a los cuales están anexadas las promesas de salvación. Segundo, ¿cuán infundados son los temores de los convertidos? Existe un temor o celo santo que es de alta estima para todos, por más eminentes y maduros que sean. Pero hay un temor atormentador y servil que brota de la falta de fe que retrasa grandemente nuestro progreso en la vida divina. Nos preguntamos, ¿este temor surge de una aprehensión de nuestra propia falta de fe o de la de Dios? Si lo que dudamos es la fidelidad de Dios, sepamos que son sin arrepentimiento las mercedes y la vocación de Dios, como dice Romanos 11:29, y que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Pero si desconfiamos de nuestra propia fidelidad, reflexionemos de quién depende nuestra felicidad. Si dependemos totalmente de nosotros mismos, ¿quién entre nosotros será salvo? Gracias sean dadas a Dios, pues el que ha sido el autor de nuestra fe se ha comprometido a consumarla. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y ha prometido no solo que no se alejará de nosotros, sino que pondrá su temor en nuestros corazones a fin de que no nos alejemos de él. Por favor, lea Jeremías 32, versículos 39 y 40. Entonces, afirmemos que Dios es verdadero. Juan 3:33. Consagrémonos a Él en quien hemos creído y tengamos por seguro de que si permanecemos sobre el fundamento de su palabra, estamos inquebrantablemente seguros, como dice 2 Timoteo 2:19. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.